Tengo que daros buenas noticias. Estamos ante la tercera película anti-woke de este año. 3 más de las que esperaba ver. Aunque desgraciadamente comparte las mismas características que las otras 2 películas anti-woke que ya se han estrenado. Nula promoción. Prácticamente es un milagro que te puedas enterar de que The Alton Knights esté en los cines. Muy triste. Si os preguntáis cuáles son las otras 2 películas anti-woke que ya se han estrenado, pues son las siguientes. La primera sería Amenaza en el aire, que ya la reseñé en este mismo canal, que supuso el regreso de Mel Gibson. La segunda, que está todavía en cartelera, se trataría de Secretos de un crimen, que es una película hindú dirigida por Sanjay Suri, o como diablos se pronuncie. Y ahora tenemos esta que nos ocupa, The Alton Knights, dirigida por un director muy veterano, Barry Levinson, que no estuvo ausente tanto tiempo del cine como Mel Gibson, pero sí que ha sido un regreso inesperado por todo lo alto, en mi opinión. Otra leyenda que ha vuelto, y tampoco contaba con ella, es el guionista Nicholas Pileggi, o como se pronuncie, porque pronunciar estos nombres nunca ha sido mi fuerte. El tal Nicholas Pileggi seguramente no suene a la mayoría, porque la gente no suele prestar mucha atención a todo lo que no sean directores o actores. Pero tengo que deciros que ha sido el guionista de películas muy reconocidas dentro del subgénero mafioso, como podrían ser Casino o Uno de los Nuestros. También estuvo en la producción de El Irlandés y American Gangster. Con eso os podéis hacer una idea del currículum que tiene este señor. No todo el mundo puede decir que ha escrito Uno de los Nuestros o Casino. Dicho de otra forma, este hombre en los 90 se lució. Volviendo al director, se trata de Barry Levinson. Y como decía, ha sido un regreso a su mejor cine que no esperaba. Barry Levinson es principalmente conocido por Rayman, The Wizard of Lies, La cortina de humo o Bugsy. Tampoco se le tenía por un gran nombre dentro del cine sobre mafiosos, pero ahí está. Al igual que Mel Gibson, regresa y rockeando como un huracán, como diría cierta canción. Y eso que este hombre ya ha dirigido casi 50 películas, incluidos telefilms. Bien, el tercer nombre en discordia que os va a sorprender en una película anti-woke es Robert De Niro. Porque ya sabéis que Robert De Niro está full power con la agenda woke y no pierde la mínima oportunidad de atacar a Trump avisándonos del apocalipsis trumpiano que se nos viene encima. Creo que Estados Unidos debe de llevar 11 años de apocalipsis y subiendo. Hay que recordar que De Niro ya participó en una película que era brutalmente anti-woke, aunque sospecho que su intención no era esa, pero le salió el tiro por la culata porque tocaba un tema que ofendió brutalmente a los wokes y muy concretamente a la variante woke mexicana, los changuitos. Se trataba de la película Los asesinos de la luna, que narraba cómo todavía hace escasos 100 años los anglos se dedicaban a exterminar sistemáticamente a un pueblo de indígenas para quedarse con su oro líquido, el petróleo. Claro, eso de los amitos gringos no se puede decir, aunque fuese un hecho histórico perfectamente documentado. Fijaos cómo son los anglos, todavía hace 100 años estaban masacrando indígenas. Pues bien, dicho esto, tenemos que centrarnos en la película de Alton Knights. Una película que, para decirlo brevemente, si sientes nostalgia de algunos clásicos como las ya mencionadas Casino, Uno de los Nuestros, u otras como Muerte entre las flores, la trilogía El Padrino o Scarface, tanto la original como el remake, pues es una película que te gustará ver. No es una película con el suficiente nivel de calidad como para estar en el panteón de los grandes. Pero dejémoslo en que si películas como El Padrino, Scarface o Uno de los Nuestros son medalla de oro, esta película que nos ocupa, The Alton Knights, estaría muy dignamente en la categoría medalla de plata, que en pleno 2025, en el que el wokismo golpea sin piedad, no es decir poca cosa. Así que dentro alerta spoilers y dentro alerta woke.
Aunque os pueda sorprender, antes he dicho deliberadamente dentro alerta spoilers y dentro alerta woke, porque si se habla de Alto Knights, hay varias cosas que, aunque son totalmente anti-wokes, salvo una, son temas que entroncan directamente con el wokismo y que van a ofender muchísimo a los wokes, así que en realidad es de temática woke. Pero primero quiero deciros un poco lo que sería la calidad de la película al margen de su carga woke o anti-woke, que la carga anti-woke tiene tela, porque la película está constantemente oscilando entre ser no woke y anti-woke. Me pregunto si es deliberadamente anti-woke o si en nombre de la fidelidad histórica decidieron meter ciertas cosas que van a joder muchísimo a los wokes. Porque hay una cosa que hay que dejar bien clara. Si hoy en día haces una película en los años 40, en el siglo XVI, en la Baja Edad Media, que sea totalmente fiel a la historia, va a entrar automáticamente en categoría 100% anti-woke. De eso que no quede dudas. Esta película de Alto Knights habla del enfrentamiento real que hubo entre dos grandes villanos dentro de la mafia estadounidense, que serían Frank Costello y Vito Genovese, a cada cual más infame que el anterior. Esta película, desde mi punto de vista, muestra con bastante brillantez la pelea entre un empático oscuro, que sería Frank Costello, y un tipo que es o bien un sociópata o bien un psicópata, que sería Vito Genovese, y muestra lo que es un auténtico genio del mal, que en este caso sería el empático oscuro, porque en mi opinión los empáticos oscuros son incluso más terribles que los psicópatas o los sociópatas, ya que tocan un espectro emocional que estos dos últimos son incapaces de siquiera imaginarse. Pueden imitarlo, emularlo o intentar hackearlo, como si fueran programadores informáticos perversos de la mente, pero no pueden experimentarlo. Un empático oscuro sí, lo cual lo hace aún más temible, en mi opinión. Pues bien, esta película está basada en hechos históricos. Y sí, es la pelea entre estos dos mafiosos que tuvo consecuencias absolutamente monstruosas para la propia mafia y para la moral de Estados Unidos. El caso es que tanto Frank Costello como Vito Genovese están interpretados los dos por Robert De Niro, quien tengo que decir que lo borda en ambos papeles. En muchos momentos de la película realmente te cuesta creer que estén siendo interpretados por el mismo actor. Una buena caracterización y una buena actuación hacen maravillas. Me hace mucha gracia que algunas críticas de medios woke estén acusando a Robert De Niro de ser un auténtico chupacámaras por hacer el papel del antihéroe de esta película, Frank Costello, pero me hace mucha gracia esto porque esa crítica de ser un chupacámaras no se aplicó a Mikey 17. Robert Pattinson, que hacía varios papeles y simultáneamente no era un chupacámaras. Ahora Robert De Niro resulta que sí lo es. Qué pena que no nos hubiese vendido Robert De Niro a Vito Genovese como un Donald Trump versión número 4578. Pero en fin, es lo que hay. Siguiendo con la película, tengo que haceros una advertencia si vais a ver la película. Los 3 actos en los que se suele dividir un film, aquí tienen la característica de que el peor de todos los actos y el más lento es curiosamente el acto que cualquier película suele usar como punto de enganche para el espectador. Y se trata del primer acto. Sorprende que el primer acto sea el más aburrido y el más deficiente de la película, cosa que pasaba con Anora, una película que ganó un Oscar recientemente. Pero en el caso de Anora estoy bastante convencido de que era deliberado para pillar al espectador con la guardia baja en el segundo acto. Yo creo que aquí les salió mal simplemente, porque la premisa que tenía el primer acto se suponía que tenía que ser un enganche total para atraer toda la atención del espectador, y se convirtió en el acto más aburrido de toda la película. Pero no os alarméis, el segundo acto mejora bastante y el tercero ya es directamente muy bueno, así que vais a salir con buen sabor de boca de esta película.
También tengo que destacar que hay muy poca utilización de CGI, la mayoría de los efectos de disparos o de asesinatos son con efectos prácticos. Sí que se ve, por ejemplo, que en una escena a un tipo le meten un montón de tiros en una barbería y esos tiros son prácticos, aunque añadieron un poco de sangre digital que apenas se nota. Yo no lo hubiera añadido porque la parte práctica ya funcionaba perfectamente, pero en fin, es su cultura y hay que respetarla. Las caracterizaciones están muy bien, la recreación histórica es muy buena y esa es la parte que toca mucho los huevos a los wokes, como vamos a ver en un momento. La banda sonora cumple, la labor de vestuario cumple, los actores están todos a la altura, así que por mi parte no tengo ninguna queja. Como película de mafiosos yo le daría un 7 sobre 10, aunque también digo que si el primer acto hubiese estado por lo menos a la altura del segundo y del tercero, la película hubiese tenido fácilmente un 8 o un 9. Pero bueno, como dije antes, ver en pleno 2015 una película de mafiosos que sea notable roza lo milagroso. De todas las películas anti-woke que llevo viendo este año, esta es la mejor. Y no es que ninguna de las otras dos fuese mala. Ahora vamos con las cosas que les van a tocar las narices a los wokes. Y algunas muy seguramente sean deliberadas, aunque se escuden en la veracidad histórica. Nada más empezar la película, tenemos ya una cosa muy interesante, que es que el protagonista, Frank Costello, no duda en mostrar sus simpatías hacia el Partido Demócrata, reconocer que tiene a varios miembros del Partido Demócrata untados, lo cual nos dejó alucinados a muchos de los espectadores que estábamos viendo la película, y lo más simpático es que confiesa sin ningún pudor y sin ningún rubor que traían inmigrantes y los nacionalizaban con la única idea de que votasen al Partido Demócrata. Y es más, como muchos de estos inmigrantes no tenían ni idea de hablar inglés, simplemente les decían vota al burro, que el burro es el logotipo del Partido Demócrata, al igual que el elefante es el logo del Partido Republicano. Esto es real como la vida misma. Y personalmente esta parte me sorprendió porque no tenían ningún motivo para haber contado eso. Podían haberlo omitido tranquilamente, como una película bastante reciente llamada Infiltrado en el Ku Klux Klan, que también está basada en hechos históricos, en la que casualmente cuando se ponen a contar el origen del Ku Klux, que fue fundado por el Partido Demócrata, un conveniente ruido interrumpe la conversación y no nos enteramos del origen del Ku Klux Klan. Pues aquí han contado las vinculaciones del Partido Demócrata con la mafia sin ningún rubor. Aunque luego cuando avanza la película los mafiosos reconocen que tenían untados a políticos de todos los partidos estadounidenses. Pero en el que inciden es en el demócrata. Como digo, eso es algo que yo no me esperaba. Otro tema que tocan bastante es el de la diversidad racial. Y no es que lo toquen, no es que hagan ningún tipo de énfasis. Es que vas a ver épocas como los años 40, 50 o 60 y no vas a ver negros por ningún sitio en los círculos de mafiosos, ni entre los blancos. ¿Cuál es la sorpresa de esto? Pues no debería ser ninguna, porque realmente era así. Pero ya sabéis que los wokes están empeñadísimos en mostrar un multiculturalismo anacrónico que jamás existió, prácticamente no existe hoy. No te imaginas lo que existiría hace 100 años. Pues aquí han sido fieles a la historia. Y lo del multiculturalismo anacrónico es muy peligroso por dos cosas. Primero, porque el propio planteamiento del multiculturalismo anacrónico se basa en la premisa juntos pero no revueltos. No quieren que ese multiculturalismo derive en mestizaje. Es de carácter totalmente racista. La figura del mestizo o de la hibridación cultural, tanto genética como cultural, la detestan. Y una de las razones por la que la detestan es que si la venden como algo bueno, estarían admitiendo que lo que hizo España históricamente estaría bien, y eso antes muertos. La otra cuestión es que si hubo multiculturalismo en todas las épocas, ¿cuándo y cómo tuvo lugar el racismo? Es una muy buena pregunta. Yo de hecho tuve hace bastantes años una pelea con una asociación estadounidense de defensa de los derechos de los negros y yo les dije, entonces, si hubo multiculturalismo en toda época y lugar en Occidente, ¿cuándo y cómo empezó el racismo?
y no lo veían, hasta que tiempo después algunos miembros de esa misma asociación denunciaron que en la película La Sirenita se estaba omitiendo completamente la esclavitud que sufrieron los negros, que en las nuevas películas de Disney y otras productoras nunca había tenido lugar. Y ahí está el problema, no se está combatiendo el racismo, se está negando su existencia, mediante una revisión histórica que muestra a los anglos como auténticos santos, aunque histórica y genéticamente no tenga ningún sentido, porque se había un multiculturalismo de la hostia. En la Edad Media, el resultado final de eso tendría que ser que todos estuviesen hibridados, como pasó precisamente en Hispanoamérica. Pero así estamos. Pues bien, esta película sí que hace una crítica real del racismo, porque no hay multiculturalismo. Y como no hay multiculturalismo, cuando ves que varios miembros de la mafia, incluido el propio Frank Costello, y la propia sociedad estadounidense de la época en general son racistas, ese mensaje queda perfectamente válido. Así sí se puede criticar el racismo. De la otra forma solamente lo tapas para dar pie a otro tipo de racismo. Por ejemplo, Frank Costello está casado con una mujer que es de origen judío. Y hay incluso chistes como este que voy a contar. La mujer de Frank Costello, que es Bobby Costello, que está interpretada por Debra Messing, encuentra en los pantalones de Frank Costello varios fajos de billetes y le dice: si un día se me escapa el dinero y lo llevo a la tintorería, vamos a acabar teniendo al dueño de una tintorería más rico del país. Y le dice Frank Costello sarcásticamente: a alguien como tú es imposible que se le escape el dinero. Eso era un chiste contra los judíos muy claro. Pero esto ahora mismo es como, madre mía, lo que acabo de ver. No me podía imaginar algo así. O por ejemplo que el propio Frank Costello esté viendo en la televisión un espectáculo musical de negros y lo mire con un cierto deje de repugnancia. Frank Costello, de hecho, se nota que es el menos racista de los mafiosos italianos de la película. Así que fijaos cómo está el patio. Otros mafiosos como Vito Genovese y sus colegas veían con muy malos ojos que la mujer de un italiano de pura cepa fuese una maldita judía. Pues así va la película, y eso es muy correcto. Y es otro ejemplo de algo que solamente siendo fiel a la historia va a molestar muchísimo a los wokes. Pero ya digo, como crítica al racismo es totalmente acertada, no como lo que hacen los wokes, que es potenciar el racismo. Otro tema que me hace gracia, y que aquí sí que entronca con las políticas woke, es el tema del tabaco. Siendo una película de mafiosos, se ve tabaco constantemente, lo cual es de agradecer. Pero entonces, ¿en qué brillan las políticas woke aquí? Que se nota que tuvo que haber una auténtica pelea a puñetazo limpio para poder meter el tabaco. Porque al igual que otras películas para adultos que he visto de Warner y otras compañías donde se ven cigarros en abundancia, no he detectado una sola toma donde tú puedas ver más de 2 cigarros a la vez en pantalla. Tú si coges una película de mafiosos de los 90, puedes ver en un garito a 10 tíos fumando, y están fumando un buen rato, no importa. Aquí todas esas escenas son cortadas. Por ejemplo, si hay en un bar 10 tíos fumando, no vas a ver una toma de los 10 tipos fumando. Vas a ver una toma con 2 tipos fumando, 10 segundos, otra toma de otros 2 tipos fumando, 10 segundos, etc. Que el director Barry Levinson lo hace con mucha habilidad para intentar disimular ese tipo de censura que le han puesto. Pero sí que se nota que le han debido de poner algún tipo de crono y la prohibición de que se lleguen a mostrar 3 cigarros en un mismo plano, que como tope 2. No sé cuál es el tope, a lo mejor es 4, pero yo no tengo conciencia de haber visto más de 2 cigarros a la vez en pantalla. Aún así, ya digo que el director lo suple con mucha habilidad. Y cuidado con este tema, que incluso consiguieron doblegar a Clint Eastwood con la película Jurado número 2, que eso para mí son palabras mayores. Pero aquí tuvo que haber la Tercera Guerra Mundial para poder meter tabaco. Estoy plenamente convencido de esto. Para finalizar, tenemos otra cosa que es muy políticamente incorrecta. Aunque curiosamente De Niro, aun siendo totalmente un woke, se puede ver que el De Niro político y el De Niro actor van por derroteros distintos, porque si tú ves al De Niro actor en esta película o en Los Asesinos de la Luna, poco te puedes imaginar lo brutalmente activista por el Partido Demócrata que es Robert De Niro. Pero parece que una de las cosas que molesta especialmente a De Niro es el exterminio que los anglos perpetraron sobre los indígenas estadounidenses. Una causa muy legítima.
Y sobre esto, la película tiene dos momentos que, si los entroncas, tienen mucho que ver con la leyenda negra antiespañola. Hay un momento de la película en el que Frank Costello dice que Vito Genovese está paranoico y que cree que los demás hacen todo tipo de maldades, conspiraciones y traiciones porque eso es lo que él está haciendo constantemente. O sea, que Vito Genovese acusa con dedo firme a los demás de lo que él está haciendo, que es una buena forma de acusar con autoridad a otro de tú hiciste esto, esto y esto, porque es lo que tú has hecho. Y acaba rematando Frank Costello: cree el ladrón que son todos de su condición. Yo soy un ladrón y un asesino y acuso, pegando el puñetazo firme encima de la mesa, a otros de hacer estas cosas con descripciones muy precisas de sus tropelías, porque son mis tropelías. Pues acabada la trama de la película y muy cerca del final, Frank Costello dice que los italianos, cuando llegaron a Estados Unidos, ya se habían encontrado a los indígenas exterminados y les habían robado todo el oro. Uy, esto de indígenas exterminados y que les han robado todo el oro, ¿a qué os suena? Ahora poner seguidos estos dos diálogos que os dije. Frank Costello diciendo que alguien que hace algo malo acusa a los demás de lo que él hace, y que cuando ellos llegaron allí ya se encontraron que habían exterminado a los indígenas y se habían llevado su oro, y aquí está acusando a los anglos. Pues bien, aquí tenemos precisamente el germen de la leyenda negra española, que los Estados Unidos de América e Inglaterra acusaron a los españoles de lo que ellos mismos habían hecho en América del Norte, a pesar de que la propia realidad destroza cualquier intento de decir que los españoles estábamos siquiera a la octava parte del nivel de los anglos. Los auténticos exterminadores que destruyeron a los indígenas para quedarse con su oro fueron los anglos, y la prueba es que no tienen millones de descendientes ardidos protestando porque no dejaron vivo a ni Dios. Y de hecho os voy a poner unas declaraciones del descendiente de Moctezuma, para que veáis un poco más de este punto. Así que, como digo, esta última parte también va a tocar muchísimo los cojones a los wokes, tanto a los estadounidenses como a los wokes changos, porque les destroza al abuelo del movimiento woke, la leyenda negra. Para finalizar, The Alto Knights es una película muy recomendable porque se trata de cine que no tiene propaganda política woke y que además es cine de calidad. Algo que cada vez es más difícil de ver. Si crees que esto es algún tipo de esperanza para que el cine no woke o anti-woke vuelva al estado al que le corresponde, o sea, con salas llenas y muchas producciones de este tipo, no guardes mucha esperanza de que haya habido 3 películas de estas características este año, porque os recuerdo que, como dije al principio, todas estas películas han contado con publicidad nula y con críticas muy negativas por parte de los medios mainstream, a la vez que estamos viendo películas woke cada vez más abundantes y más aberrantes. Pero eso sí, al menos puedo decir que hay un mínimo de resistencia.